Buenos días. Vamos a comenzar con el tema de radiología del linfoma. La intención de esta plática es dar un panorama general de la radiología del linfoma. Obviamente, el mundo de los linfomas es muy extenso. Si nos ponemos a ver las clasificaciones histológicas, histoquímicas, bueno, nunca acabaríamos, ¿no? Afortunadamente para el radiólogo, pues las manifestaciones que vamos a encontrar en el linfoma son muy similares independientemente de la estirpe histológica. Y lo importante es que cuando tengamos un paciente con sospecha de linfoma o con un linfoma ya diagnosticado, sepamos qué tenemos que hacer, sepamos qué le interesa al hematólogo o al oncólogo conocer de su paciente. Entonces, el objetivo de esta plática, vuelvo a repetir, es dar un panorama general del linfoma y cuál es el abordaje radiológico que se debe hacer. Bien, lo primero que tenemos que tener como generalidades, destacar, los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de tejidos linfoides. Al hablar de un grupo heterogéneo, esto es desde el punto de vista, vuelvo a repetir, histológico o histoquímico, pero por radiología esta heterogeneidad ya no es tanta, ¿no? Hay manifestaciones muy similares independientemente del tipo de linfoma del que estemos hablando. Actualmente en nuestro país es un problema importante de salud. En el 2018 representó la octava causa de muerte por cáncer. Se calcula una incidencia de 7.8 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad de 3.7 por 100.000 habitantes. Entonces es una patología que debe considerarse por la alta incidencia que tiene. Bueno, ¿cuál es la idea al valorar a un paciente? En primer lugar, se tiene que establecer el subtipo histológico. Es lo primero que tiene que hacer el médico que tiene un paciente con linfoma. Obviamente esto se hace a través de biopsias. Sin embargo, pues cada vez es más importante la participación del departamento de imagen en la realización de estas biopsias. Generalmente, si hay un ganglio linfático superficial, el mismo hematólogo puede realizar la biopsia. Sin embargo, cada vez es más frecuente que nos soliciten a nosotros la realización de biopsias, ya sea por ultrasonido cuando los ganglios son superficiales o por tomografía cuando vamos a biopsiar conglomerados ganglionares más profundos. Entonces, lo primero, se tiene que establecer un subtipo histológico. Nosotros podemos participar haciendo la biopsia. En segundo lugar, se tiene que determinar la extensión de la enfermedad. Tenemos que ver si es una enfermedad localizada o diseminada, si tiene un predominio nodal o extranodal. Son cosas que nosotros tenemos que valorar. Ahorita vamos a ver cómo se va a estadificar. Y en general tenemos que ver cuál es el estado de salud del paciente. Hay pacientes que tienen una pérdida de peso importante, otros que tienen patologías concomitantes. Entonces, hacer una valoración general de la salud del paciente en cuanto a lo que podamos ver por imagen, ¿verdad? Por ejemplo, para estos casos, la tomografía cervical y toracoabdominopélvica pues es fundamental. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación que se usa? Pues es la clasificación de Ann Arbor, que fue modificada por Cotswold. Esta clasificación es sencilla, tiene 4 etapas. En la primera se refiere cuando hay afectación solamente de una región de ganglios linfáticos. Es etapa 1, o cuando se habla solamente de un órgano extralinfático afectado. Ahí le llamaríamos etapa 1E. La E por extralinfático, sin afectación ganglionar. La etapa 2 ya va a haber 2 o más regiones ganglionares afectadas, pero estas están del mismo lado del diafragma. Igual puede haber afectación o no de un órgano o algún sitio extralinfático, en este caso le llamaríamos 2E. La etapa 3 ya tiene afectación a ambos lados del diafragma, y en el caso del abdomen, el vaso es considerado también como si fuera afectación linfática.
En la etapa 4 ya estamos hablando de un linfoma difuso o diseminado, y hay afectación de uno o más órganos extralinfáticos, por ejemplo, el hígado, médula ósea, pulmón, etcétera, ¿no? Y también puede haber o no puede haber afectación ganglionar concomitante. Pues bien, esta es la clasificación que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y sería lo más recomendable incluirla en nuestros reportes. Bien, dentro de las generalidades mencionar también, ¿no? Nosotros sabemos que, aunque hay una clasificación muy extensa de los linfomas, generalmente nosotros los dividimos en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que nosotros vamos a distinguir entre una y otra? Aquí hay tres cosas que son importantes. El linfoma de Hodgkin tiende a extenderse por contigüidad a través de las cadenas ganglionares. Entonces vamos a ver afectación de cadenas contiguas. Con menor frecuencia se afectan estructuras extraganglionares. Entonces el linfoma de Hodgkin predominantemente es ganglionar. Y al momento del diagnóstico, generalmente el 80% de los casos tienen una presentación localizada, por lo que el tratamiento pues, es más sencillo. En cambio, el linfoma no Hodgkin tiene una diseminación hematógena, por lo cual puede haber grupos ganglionares distantes que estén afectados, a diferencia del Hodgkin, que son contiguos. Con mayor frecuencia se alteran estructuras extraganglionares, y al momento del diagnóstico el 80% ya es una enfermedad que está en estadio 3 o 4, o sea, es una enfermedad ya avanzada. Y también este tipo de linfoma puede presentarse como una enfermedad extraganglionar primaria, por ejemplo, un linfoma primario de pulmón o de sistema nervioso central. Entonces, son las principales diferencias entre estos dos tipos de linfoma. Bueno, antes de empezar a ver las diferentes regiones, vamos a ver primero algunas generalidades sobre el ganglio linfático, algo muy sencillo que ya todos conocemos. Solamente recordar cuáles son las características que tenemos que evaluar en un ganglio linfático. En primer lugar, un ganglio normal tiene una forma ovoidea y los bordes son nítidos, bien definidos. Obviamente, en el caso del linfoma, esta forma ovoidea se va perdiendo y vamos encontrando un redondeamiento de los ganglios linfáticos, ¿no? Como vemos en este segundo ejemplo. Otra característica importante es el tamaño. Lo primero que tenemos que destacar es que el tamaño de un ganglio va a depender de la región anatómica que estemos estudiando. Entonces, hay medidas para cada una de las regiones. Y esta medida tiene que darse en el eje corto del ganglio. Por ejemplo, aquí tenemos un ganglio que tiene una longitud que alguno pudiera considerar aumentada. Sin embargo, al ver el eje corto, este no está tan aumentado. Entonces, no podemos hablar de que este ganglio esté crecido. En cambio, en el segundo ejemplo, a pesar de que no es tan largo, sí tiene un eje corto aumentado en comparación con el anterior. Entonces, aquí sí podemos hablar de un aumento en el tamaño de este ganglio linfático. Y bueno, es frecuente encontrar ganglios aumentados de volumen en pacientes sanos. Un ganglio grande no significa una patología nada más por puro volumen, ¿verdad? Entonces, aparte del tamaño, hay otras características que tenemos que evaluar. El hilio graso, generalmente los ganglios que están infiltrados por alguna neoplasia, en este caso el linfoma, tienen una pérdida del hilo graso. Aquí tenemos un ganglio con un hilo graso normal, evidente. En este caso vemos un hilo graso que ya está comprimido. ¿Por qué? Porque ya hay infiltración del mismo. Igual aquí tenemos un ganglio que tiene una ecogenicidad menor a la habitual, y alcanzamos a ver algunas líneas ahí ecogénicas que nos señalan dónde está el hilo graso que ya está completamente comprimido. Y en estos casos ya no, ya en este cuarto ejemplo ya no vemos hilo graso, ya nada más vemos una ecogenicidad muy disminuida en todo el ganglio por infiltración. Entonces, el hilo graso es un parámetro importante para poder determinar si hay infiltración o no de un ganglio.
Y bueno, cuando vemos ganglios por tomografía también es importante evaluar la densidad. Y hay dos características que nos pueden hablar de patología, aunque tampoco son, de infiltración, perdón, aunque tampoco es una regla, ¿verdad? Una, tenemos ganglios que pueden reforzar tras la administración del medio de contraste. Entonces, cuando un ganglio refuerza, nosotros debemos considerar que es sospechoso de infiltración neoplásica. Y algunos ganglios también hacen necrosis central. Aquí es importante diferenciar la necrosis de un ganglio infiltrado por alguna neoplasia a la infección de un ganglio que se ve muy similar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la grasa adyacente y las estructuras adyacentes no están edematizadas. Si nosotros encontráramos un edema adyacente, podríamos pensar que esto más bien es un ganglio abscedado y no necrosis en un ganglio infiltrado. Entonces, en este caso se trató de eso, un ganglio que ya tenía necrosis central. Bueno, para el estudio radiológico del linfoma, pues podemos utilizar cualquier modalidad de diagnóstico. Obviamente, dependiendo de la región que nosotros nos interese, vamos a encontrar mayor o menor utilidad en cada modalidad de imagen. Por ejemplo, en los pacientes que tienen linfoma mediastinal o pulmonar, pues la radiografía de tórax es fundamental, ¿no? Es muy fácil de identificar ahí. Por ejemplo, también si queremos evaluar ganglios linfáticos cervicales, pues el ultrasonido tiene una gran ventaja. Si queremos estadificar un linfoma ya diseminado, la tomografía va a ser de gran utilidad. Si tenemos un linfoma del sistema nervioso central, de cabeza y cuello, la resonancia magnética va a ser muy útil. Si queremos valorar la respuesta al tratamiento, obviamente PET-CT pues va a ser lo más importante. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos saber, podemos utilizar cualquier modalidad de diagnóstico. Sin embargo, por su disponibilidad y por los datos, la información que nos aportan, ultrasonido y tomografía son los más utilizados. Bueno, a continuación me voy a poner ejemplos de lesiones, primero en el sistema nervioso central, o cabeza y cuello, tórax, abdomen y pelvis. Vuelvo a repetir, no se trata de hacer una valoración exhaustiva de las lesiones de cada región, simplemente dar un panorama general de las características de estas lesiones para que nosotros al momento de encontrarlas podamos pensar que se trata de un linfoma. Y bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a ver primero las lesiones del sistema nervioso central, cómo se presentan. Muy bien, el linfoma primario del sistema nervioso central se caracteriza por presentar una o varias lesiones, sobre todo en ganglios basales o en la sustancia blanca periventricular. En la tomografía, característicamente son lesiones hiperdensas en la fase simple. Y cuando administramos medio de contraste pueden tener un reforzamiento moderado a intenso. Entonces, estas lesiones, vuelvo a repetir, hiperdensas ya en la tomografía simple, son muy sugestivas de linfoma. En la resonancia magnética van a ser hipo o isointensas en T1 y T2. Y con el medio de contraste van a presentar un reforzamiento intenso. Y mencionar que a diferencia de otros tumores del sistema nervioso central, el edema cerebral que presentan estos pacientes es moderado. Tenemos algunos ejemplos de linfomas, por ejemplo, este que está en los ganglios de la base del lado izquierdo. Fase simple de una tomografía en donde vemos una lesión muy bien delimitada, hiperdensa y con un edema moderado periférico. Al administrar medio de contraste, en este caso vemos un reforzamiento intenso. El segundo ejemplo, nuevamente, una imagen hiperdensa. Esta imagen es muy característica de un linfoma, la hiperdensidad en la fase simple de la tomografía, con edema periférico moderado, que ya al realizarse la resonancia magnética, se puede delimitar con mayor precisión la lesión y intensa tanto en T2, y tenemos el edema que es más evidente. Tenemos el T2 y tenemos el FLAIR que tienen la lesión hipointensa, ¿no? En comparación con el resto del parénquima. Otro ejemplo, tenemos una lesión igual, ganglios basales,
con una intensidad similar a la del parénquima, que presenta un reforzamiento importante tras la administración del medio de contraste. Este comportamiento es también el mismo en el T2, una imagen hipo o isointensa, también en T2, que se hace muy evidente el edema periférico. Pues bien, básicamente son las características del linfoma del sistema nervioso central. Ahora bien, en cabeza y cuello tenemos dos apartados. Primero, tenemos la enfermedad ganglionar. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad ganglionar? Predominantemente va a afectar la cadena yugular, esto es los niveles 2, 3 y 4, que son los que están marcados aquí con verde. Entonces, básicamente esas son las cadenas que se van a ver afectadas en el linfoma. Y bueno, nosotros debemos considerar un diámetro máximo en el eje corto de 1 centímetro. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando estemos hablando de mediciones de eje corto o eje largo o de masas, ya de conglomerados ganglionares, se recomienda que las mediciones siempre las hagamos en el plano axial. Muchas veces hacemos reconstrucciones coronales o sagitales, incluso oblicuas, para tratar de desdoblar la lesión y tratar de sacar los diámetros mayores, pero lo ideal es que siempre midamos las lesiones en el plano axial. Entonces aquí diámetro máximo del eje corto en plano axial debe ser de 1 centímetro. Y bueno, las características de infiltración por este linfoma, pues son la pérdida de la forma ovoidea y del hilo graso, puede haber necrosis central, y como mencionamos, el ultrasonido es el mejor método para valorar cadenas ganglionares cervicales, y también una guía excelente para hacer biopsia de los mismos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Son ganglios linfáticos. El primer caso está empezando a incrementarse ya el diámetro del mismo en el eje corto, por lo tanto ya empieza a verse un poco redondeado este ganglio, y nótese la ecogenicidad, ¿no? Entonces, un ganglio muy, muy hipoecoico. Aquí tenemos otro ejemplo, nuevamente un ganglio hipoecoico, que empieza también a tener ya compresión del hilo graso, aumentado el volumen en forma generalizada. Aquí tenemos otro ganglio que es redondeado ya, pero si se fijan dentro tiene ya zonas de menor ecogenicidad que el resto. Estas zonas pues son de infiltración. Y bueno, a veces vemos no uno, sino múltiples ganglios. Aquí vemos un conglomerado ganglionar y todos los ganglios tienen ya una pérdida evidente de su morfología, un aumento de su volumen, alteración en el hilo graso, ¿no? Entonces son características muy evidentes del linfoma. En tomografía, pues son las mismas características básicamente, ¿no? Algunos ejemplos aquí, por ejemplo, esta reconstrucción coronal, en el cual ya no es ni siquiera necesario medir, ¿verdad? Si el eje corto, el eje largo, no, eso ya no es necesario. Vemos una gran cantidad de ganglios linfáticos en el yugular, en los dos lados. Ven nada más la cantidad de estructuras linfáticas afectadas. Generalmente en los cortes axiales es donde hacemos las mediciones, y pues podemos ver lesiones ya redondeadas, hipodensas. Generalmente las lesiones por linfoma son hipodensas o isodensas con respecto a las estructuras adyacentes. Con la administración del medio de contraste decíamos que algunas veces podemos demostrar reforzamiento, pero también podemos demostrar zonas hipodensas en el centro, sobre todo cuando están comenzando a tener necrosis, como en este ejemplo. Bien, la enfermedad extraganglionar en cabeza y cuello, básicamente la vamos a ver con mayor frecuencia a nivel nasofaringeo y orofaringeo. Sobre todo estamos hablando del anillo de Van-Leyer. Esta zona es la que se afecta con mayor frecuencia en cabeza y cuello extraganglionar, pero también es importante la afectación que encontramos en órbita o en senos paranasales y cavidades nasales. Algunos ejemplos: este paciente, si ustedes se fijan, a nivel de la orofaringe tiene un aumento importante en el volumen del tejido linfoide, que es evidente tanto en la imagen axial como en la
reconstrucción coronal y en la reconstrucción sagital, donde se ve pues, la obstrucción prácticamente completa, ¿no? de la vía aérea por este tejido. El reforzamiento tras la administración del medio de contraste es tenue, es tenue. Las lesiones, o más bien el tejido, sigue viéndose hipodenso. Entonces, esta es una afectación muy característica de este tejido linfoide orofaríngeo a nivel del anillo de Waldeyer. Aquí tenemos otros ejemplos, estos son de órbita. En la tomografía computada, igual imágenes hipodensas, lesiones hipodensas bien delimitadas, que presentan un reforzamiento muy intenso tras la administración del medio de contraste. Las lesiones pueden ser bilaterales, como en este caso, y bueno, el principal diagnóstico diferencial es el tumor inflamatorio. Resonancia magnética es muy útil también para ver con más precisión la afectación tanto muscular como nerviosa en el caso de la órbita, y vamos a encontrar igual imágenes que tienen una intensidad menor a la del líquido pero mayor a la de los tejidos blandos, igual lesiones muy bien delimitadas que presentan un reforzamiento intenso tras la administración del medio de contraste. Pues bien, este es un caso, son dos casos de linfoma. Primero que apareció en las cavidades nasales y después se fue extendiendo a los senos paranasales. En este caso, una lesión centrofacial, expansiva, también hipodensa. Esta ya tiene medio de contraste y se ve un reforzamiento moderado. Vemos no solamente que es expansiva, sino que empieza a erosionar estructuras óseas. Y eso es más evidente en el segundo caso, donde ya vemos la destrucción de las paredes, en este caso del antro maxilar, que es donde se originó. Incluso ya tenemos la invasión a los tejidos blandos de la región maxilar. Entonces, son características de los linfomas en senos paranasales y cavidades nasales. Bien, ahora hablemos del tórax. En el tórax también tenemos que distinguir de la enfermedad ganglionar de la pulmonar. Pueden identificarse ganglios mediastinales aumentados de volumen. También vamos a considerar más de 1 centímetro en el eje corto, y vuelvo a repetir, en el plano axial. Y los niveles que se afectan con mayor frecuencia son los paratraqueales, subcarinales y iliares. Son los niveles más afectados, ¿no? Aquí para recordar los niveles ganglionares del tórax, y tenemos en el caso del linfoma el 4, tanto derecho como izquierdo, que son paratraqueales, el 7, subcarinales, y 10, tanto derecho como izquierdo, que son los que están aquí en amarillo, que son los iliares. En el caso del linfoma son los más afectados. ¿Cómo podemos ver esa afectación ganglionar? En primer lugar, tenemos las radiografías de tórax, que son muy útiles para hacer esta valoración. En los primeros dos casos tenemos afectación predominantemente iliar. Podemos ver ambos ilios que tienen una alteración en su morfología a expensas de lesiones nodulares muy bien delimitadas, que en este caso pues nosotros podemos asegurar que se trata de crecimientos ganglionares iliares, en este caso bilateral. En este lado tenemos afectación solamente del ilio derecho, igual pérdida en la morfología del ilio, no se pueden delimitar con precisión las estructuras vasculares, no se pueden ver su ramificación, al contrario, vemos lesiones de aspecto nodular y vemos una mala definición en el borde de estas lesiones. Entonces, en este caso fue un paciente con linfoma que tiene afectación iliar predominantemente derecha. En el lado izquierdo también tenemos un pequeño ganglio que era este. Perdón, en el lado izquierdo un pequeño ganglio que era este. Bueno, los casos de abajo tenemos ensanchamientos mediastinales. En este caso, un ensanchamiento superior derecho por crecimiento de los ganglios paratraqueales. De este lado podemos ver con toda claridad que se trata de una lesión de borde bien definido, un borde nítido, obviamente extrapulmonar, vemos aquí el ángulo obtuso,
En el segundo caso, igual un ensanchamiento, pero más generalizado, un aumento en el tamaño del mediastino a expensas de su borde derecho, con las mismas características. Estamos hablando de afectación de cadenas predominantemente paratraqueales derechas. En los dos casos también tenemos afectación del parénquima. Los pacientes tenían tomografía demuestra con mayor detalle lo que vimos en las radiografías. Sin embargo, excelente estudio para dar seguimiento a esas lesiones. Igual las características son muy similares en cualquier región del cuerpo, casi siempre son ganglios que tienen una hipodensidad, traste, en la mayoría de los casos, aunque a veces, como en este caso que tenemos, nosotros vemos ganglios que tienen un reforzamiento, si puede ser linfoma, muy importante es que rodeadas por estos ganglios. Generalmente los vasos, las estructuras venosas pueden colapsarse, pero entonces en estos casos es una forma para hacer un diagnóstico de tumores. Los ganglios pueden crecer hasta formar conglomerados que se manifiestan como una masa tumoral. Suelen trazar estructuras vasculares sin infiltrarlas y presentan densidad intermedia y reforzamiento moderado, generalmente son sus características. Entonces aquí ya tenemos en estas radiografías de tórax ya unas masas mediastinales de las mismas características que las anteriores. La diferencia es el tamaño. Entonces son masas mediastinales que nosotros con toda seguridad podemos dar un linfoma como el principal diagnóstico diferencial en la mayoría de los casos. Generalmente estas lesiones no son centrales, estas vamos a ver que crecen hacia un lado y tienen bordes nítidos, bordes lisos, muy bien definidos y tienen las características que conocemos de las lesiones extrapulmonares, sobre todo la formación de ángulos obtusos. Entonces, estos son ejemplos de radiografías de tórax con masas mediastinales ya por conglomerados ganglionares. La tomografía, pues nuevamente muestra con mayor detalle estos conglomerados. Aquí podemos encontrar algunas zonas de necrosis central de estas grandes masas. Esa es una característica común, un reforzamiento heterogéneo por estas zonas de necrosis que vamos a encontrar en algunas de ellas. Es importante también mencionar lo que ya dijimos. No vamos a ver como tal infiltración de estructuras vasculares, vemos cómo los conglomerados van rodeando las estructuras vasculares sin invadirlas. Estos son ejemplos de masas mediastinales por formación de conglomerados ganglionales que se comportan ya como un tumor grande, ¿no? Como una masa mediastinal. Bueno, también hay linfoma primario del pulmón. Sí hay primario como secundario, pero tienen el mismo comportamiento en imagen. El aspecto radiológico principalmente tiene tres patrones en el pulmón. Podemos encontrar una lesión aislada, podemos encontrar nódulos múltiples o infiltrados difusos. Estas son las tres presentaciones que puede tener el linfoma. Tenemos aquí algunas radiografías donde se ejemplifica esto. Por ejemplo, la primera nos muestra una lesión pulmonar en el lóbulo superior derecho de bordes bien definidos. Abarca desde el ilio hasta la pared. Es una lesión de gran tamaño. Y también vemos algunos infiltrados por debajo de la lesión. Pero aquí podríamos decir básicamente la presentación es de una gran lesión pulmonar.
El segundo ejemplo, tenemos una lesión de menor tamaño. Esta lesión en el lóbulo superior izquierdo, si se fijan, se asocia también a un patrón intersticial que puede deberse a diseminación linfática. Recuerden que la diseminación linfática nos da un engrosamiento septal. Entonces, es lo que estamos viendo en esta lesión. Estos dos casos de abajo, vemos más bien que el linfoma se comporta como infiltrados. Vemos zonas de opacidad mal definidas asociadas a engrosamiento intersticial. Tenemos lesiones tanto alveolares como intersticiales en los dos lados, en los dos casos. Entonces, podemos nosotros con toda facilidad sospechar neumonías, neumonías atípicas y no pensar jamás en que esto pueda ser un linfoma. Entonces, nosotros muchas veces aquí en el hospital vemos pacientes que han sido tratados por neumonía por días, por semanas, por meses, y resulta que no eran neumonías, ¿no? Sino que ya era, hemos tenido pacientes con linfoma que así se presentaban, estos dos casos así se presentaron. La tomografía nos presenta los mismos patrones. Tenemos en el primer caso una lesión nodular. Si se fijan, los bordes espiculados, un halo en vidrio deslustrado periférico, características típicas de una lesión pulmonar maligna, ¿no? Entonces, es una de las presentaciones que puede tener, pero también puede presentarse como múltiples lesiones, confundirse, por ejemplo, con una enfermedad metastásica, ¿no? Que es lo que se pensó en primer lugar en este paciente. Múltiples lesiones que, si se fijan, también muchas de ellas son espiculadas y muchas de ellas también presentan vidrio deslustrado periférico. Entonces, fue una presentación con múltiples lesiones. Y los dos casos de abajo, este se presentó como una zona de consolidación basal izquierda, asociada a un derrame pleural, que fue considerada una neumonía, fue tratada como una neumonía. Tiempo después aparece otra lesión muy similar, ahora en el lóbulo inferior derecho. Entonces, este paciente se biopsió y se trató de un linfoma. Y en este otro, pues vemos ya una afectación mucho más difusa, donde predomina el patrón en vidrio deslustrado, y también vemos afectación intersticial, sobre todo de tipo septal. Entonces, este tipo de patrones también se presentan en el linfoma y pueden causar mucha confusión, sobre todo pensar en procesos infecciosos. Bueno, vamos a terminar con abdomen y pelvis. La enfermedad abdominopélvica también se puede manifestar como enfermedad ganglionar, tanto mesentérica como retroperitoneal o pélvica. También puede haber afectación de vísceras huecas. El tubo digestivo tiene un aspecto muy característico cuando se afecta por linfoma. La pared del tubo digestivo adquiere un aspecto que le han llamado como acartonado, parece cartón, tiene una hipodensidad y una apariencia como de cartón. Y también puede haber afectación de órganos sólidos del abdomen, sobre todo el hígado, el vaso o los riñones. Y el patrón de presentación de los órganos sólidos puede ser el crecimiento difuso del órgano, la aparición de una masa única o la aparición de múltiples nódulos. Entonces, vamos a ver ejemplos de todo esto. Primero, los conglomerados ganglionares, ¿no? Las características de los ganglios pues son similares a las regiones anteriores, crecimientos ganglionares, en este caso mayores de 1.5 centímetros en el eje corto, vistos en el plano axial. Aquí tenemos dos casos de crecimientos ganglionares mesentéricos, en este segundo caso con un reforzamiento moderado tras la administración de medio de contraste. En este caso ganglios hipodensos que igual están ya invadiendo tanto ganglios mesentéricos como retroperitoneales. Entonces, esta presentación es la más frecuente, la ganglionar. Otros ejemplos, aquí ya no se ven ganglios crecidos, sino ya se ven grandes conglomerados, por ejemplo este que está rodeando a la aorta, que se ve muy bien en el plano coronal.
estos ganglios, estos conglomerados generalmente son hipodensos. Nuevamente vemos que rodean las estructuras vasculares sin infiltrarlas, las estructuras siguen permeables y bueno, son ya conglomerados ganglionares que se comportan al igual que en el mediastino con una gran masa tumoral. A nivel del tubo digestivo, veíamos que el linfoma le da a la pared un aspecto acartonado y a esto nos referimos. Son zonas que tienen una hipodensidad submucosa, puede haber ligero reforzamiento de la mucosa, como en este caso en el estómago, y después una zona hipodensa que afecta casi todo el espesor de la pared. Ya después puede haber una zona hiperdensa a nivel de la serosa por reforzamiento de la misma. Entonces, este es el aspecto típico en este primer ejemplo a nivel del estómago. Bueno, más bien los tres primeros ejemplos son a nivel del estómago. En estos dos vemos ese aspecto acartonado de la pared, podenso y acartonado. Este ejemplo es un poquito distinto. Vemos una infiltración difusa también de la pared, pero en este caso el engrosamiento es más marcado y todavía vemos que se conserva un poquito el patrón de pliegues del estómago, ¿no? Este es otro caso también de linfoma con un patrón de presentación un poquito distinto. Muy bien, a nivel intestinal vamos a encontrar las mismas características. Aquí primero les comento la tomografía. Tenemos conglomerados ganglionares, pero también un engrosamiento difuso de la pared del intestino delgado. Aquí es más evidente en el corte inferior, un engrosamiento difuso de la pared del intestino. En este caso ya se comienza a ver, como decíamos, acartonado esta pared del intestino delgado. Y bueno, un ejemplo de un tránsito intestinal. Algunos se preguntarán, ¿todavía se hace tránsito intestinal? Sí, claro que se puede hacer tránsito intestinal y da una información muy importante. Este paciente, si se fijan, ya tiene cambios quirúrgicos. Se le hizo ya una esplenectomía y aparte tiene cambios quirúrgicos en el estómago ya por otras causas, ¿no? Aquí lo importante es destacar a nivel del intestino delgado el aumento en el espesor de las válvulas conniventes, el aspecto como desflecado de estas asas, desflecado, especulado, ¿no? De estas asas por afectación de su pared. En el centro había un conglomerado ganglionar que se manifiesta como defectos de llenado de aspecto nodular, como estamos viendo en estas zonas. Entonces había un gran conglomerado ganglionar en el centro y afectación ya de las asas periféricas. Entonces este fue un caso de un tránsito intestinal en un paciente que tenía ya un linfoma, afectación tanto ganglionar como intestinal. Otros ejemplos, engrosamientos, zonas de engrosamiento ya más localizados, y ya empezamos a ver incluso zonas de estenosis importante, también pueden producir zonas de estenosis obviamente, igual hipodensas, con un aspecto acartonado. Aquí tenemos también afectación ya a nivel rectal, en el segundo caso, este es afectación, se ve el aspecto podenso acartonado de la pared. Y en este caso, que también está afectado el ciego, la manifestación ya es como de una tumoración con un reforzamiento moderado tras la administración del medio de contraste. En órganos sólidos, decíamos, podemos encontrar aumento difuso en el tamaño de los órganos. Este paciente solamente tenía hepatoesplenomegalia, pero también podemos ver una lesión que generalmente es hipodensa en la tomografía y muy bien delimitada, o manifestarse con lesiones múltiples. Tener cuidado de no pensar en una enfermedad metastásica como un primario en otro lado, ¿no? Esta también es una presentación de linfoma. Lesiones hipodensas similares a la que vimos en este caso, que fue una lesión única. Lo mismo puede presentarse en el vaso, un aumento
difuso de tamaño, una lesión única o lesiones múltiples. Si se fijan, estas lesiones múltiples son las mismas características que en el hígado, son hipodensas. En este caso tenía lesiones múltiples, pero también una gran lesión que ya tiene una necrosis central importante. Entonces son patrones distintos de presentación en el vaso. En los riñones, pues también aquí vemos aumento del volumen de los riñones con disminución de su densidad. A pesar de tratarse de una fase contrastada, la densidad está muy disminuida. En el segundo caso vemos ya con mucha claridad lesiones hipodensas infiltrando el parénquima renal. Y en el tercer caso ya vemos una gran masa que está ocupando el lugar del riñón, ¿no? Aquí tenemos ya una tumoración grande en la fosa renal, desplazando anteriormente. Entonces, también se puede presentar como una tumoración a nivel renal. Bueno, PET-CT es una modalidad muy importante, sobre todo para el seguimiento del tratamiento de estos pacientes. Brevemente vamos a mencionar nada más, vean nada más la avidez que tienen las lesiones. Es muy fácil de identificar las lesiones de linfoma en el PET-CT, pero más que para diagnóstico, es para seguimiento, para lo que más se ha utilizado. Nosotros tenemos que tener en mente, como radiólogos, principalmente dos escalas, dos clasificaciones que usan los hemato-oncólogos. La primera es la escala de Deauville, que es de 5 puntos, y vamos a ver el grado de captación, ¿no? en estos pacientes. Nosotros debemos conocerla, aunque muchos dicen, no, yo no veo medicina nuclear. Ahorita les voy a decir por qué es importante que conozcamos esto. Esta escala de Deauville nos da puntaje del 1 al 5, dependiendo si no hay captación, si la captación de la lesión que estamos detectando es menor a la del mediastino, menor o igual a la del mediastino. Si es mayor a la del mediastino, pero menor a la del hígado, si es moderadamente mayor a la del hígado o marcadamente mayor a la del hígado. Entonces, del 1 al 5. Ahora, si en estudios de control tenemos nuevas áreas de captación, se da una X. Entonces, brevemente voy a dar nada más unos ejemplos, ¿no? Para que ustedes se den una idea de cómo se hace esto. Tenemos aquí 5 ejemplos. Es el estudio inicial arriba y abajo el estudio de seguimiento después de tratamiento. Entonces, en el primer caso tenemos, por ejemplo, una zona de captación axilar derecha, que en el segundo caso ya no vemos, ya no hay captación axilar. Entonces, en la escala que vimos, esto sería un puntaje 1. En el segundo caso tenemos una captación marcada a nivel axilar izquierda, similar a la del mediastino, por lo tanto el puntaje sería 2. Pero ya en el tratamiento vemos una respuesta muy favorable en donde prácticamente ya no hay captación. Puntaje número 3 es cuando la captación es marcadamente mayor a la del mediastino, pero es similar a la del hígado. Este caso también vemos una buena respuesta al tratamiento con una disminución en el volumen de las lesiones y también disminución en su captación. En el cuarto caso vemos lesiones con una captación mayor a la del mediastino y mayor a la del hígado. Y vemos en el tratamiento, perdón, en el control después del tratamiento, que solamente permanece una pequeña lesión cervical derecha y el resto ya se resolvió. Y en el último caso vemos una captación a nivel mediastinal mayor a la del hígado, que a pesar del tratamiento se mantiene, ¿no? Entonces, un puntaje 5. Entonces, esta escala es importante que nosotros la conozcamos porque tenemos que saber en dónde buscar esta respuesta al tratamiento. Ahora bien, si nosotros hacemos el estudio completo con la tomografía de base y con el PET-CT,
vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Vamos a ver la zona de captación axilar derecha, que se hace más evidente en el PET-CT, y vamos a valorar la respuesta al tratamiento, que en este caso la respuesta fue moderada. ¿Por qué? Porque del estudio de control sigue habiendo una captación menor, pero todavía está presente. En este segundo caso, tenemos también una captación mediastinal importante a nivel de mediastina, tanto en la imagen que tenemos aquí en blanco y negro como ya en el PET-CT, y vemos que es una respuesta favorable en donde ya no hay captación en el estudio de control. Bueno, aparte, tenemos que conocer que existen los criterios de Lugano. Estos criterios son los que utilizan también para valorar respuesta a tratamiento. Y aquí lo único que quiero destacar es lo siguiente. Uno de los criterios importantes son por PET, pero también hay criterios por tomografía. Si bien es cierto que PET no está disponible para todos los pacientes y quizá nosotros no lo usemos, la tomografía sí está disponible y es lo que nosotros tenemos que valorar con mayor frecuencia. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos para estos pacientes es medir las lesiones en el plano axial y en el eje más largo. Cuando nosotros tenemos una masa, por ejemplo, mediastinal, vamos a poner el ejemplo de una masa mediastinal, nosotros tenemos que medir el eje más largo que encontremos en el plano axial. Y cuando hacemos el estudio de control, tenemos que volver a buscar el eje más largo en el plano axial. ¿Por qué? Porque el hematoncólogo va a ver si hay reducción menor o mayor del 50% de estas lesiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que medir, repito, en plano axial, buscando el eje mayor de la lesión. Esto es en masas mediastinales sobre todo, o también masas abdominales. Entonces, estos criterios de Lugano, pues no está de más que les echemos un ojito, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque hay criterios por tomografía. Bueno, como conclusión, nosotros podemos decir lo siguiente: los estudios por imagen son fundamentales, sobre todo ultrasonido y tomografía, no solo en el diagnóstico y en el estadiaje, sino también para la realización de biopsias, no perder esta modalidad de radiología también diagnóstica y terapéutica que muchas veces nosotros queremos hacer a un lado, y no, cada vez se nos va a requerir más para hacer procedimientos de intervención. Es fundamental conocer la distribución de las diferentes cadenas ganglionares. Entonces, conocer la anatomía ganglionar del cuello, del mediastino, del retroperitoneo, etcétera, etcétera, es fundamental para poder hacer la valoración de estos pacientes. Y tenemos que conocer los sistemas de estadiaje que utilizan los clínicos. Nosotros no podemos conformarnos solamente con señalar las lesiones que vemos y ya no. Tenemos que conocer estos sistemas de estadiaje para aportar la información que necesita el clínico, sobre todo cuando se hacen estudios de control para valorar respuesta al tratamiento. Bueno, pues eso es el panorama general que queremos dar de los linfomas. Pues si se quiere abundar sobre alguna región, pues se llevaría muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces el linfoma es una patología que puede afectar prácticamente cualquier parte del organismo, y ya dependiendo de la modalidad del diagnóstico o de la región anatómica en la que nosotros nos dediquemos, pues ya podemos estudiar un poquito más lo que vayamos a ver con mayor frecuencia. Entonces, el panorama general es este. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias.